Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy, que como les comentaba, vamos a realizar primero un pequeño repaso de lo que vimos ayer, de este aspecto gramatical que conlleva el hablar de diferentes tipos de rutinas, ya sea rutinas propias o rutinas de terceras personas. Y vamos a realizar primero unos ejercicios prácticos para que podamos notar justamente el uso correcto de este aspecto gramatical, para luego dejarles una actividad la cual contempla vocabulario referente a las rutinas y que ustedes la puedan realizar y la podamos revisar al comienzo de la próxima clase. Bien, chicos, entonces, para poder realizar este repaso, vamos a ver justamente lo que ocupamos ayer en la clase para desarrollar el tema de la teoría y que eran estas reglas que nosotros podíamos hablar de cómo poder plantear estas, estas rutinas, cómo poder hablar correctamente de las rutinas. Entonces, recuerden que para hablar de las rutinas, para mencionar qué es lo que yo hago normalmente o de forma cotidiana, debo ocupar la estructura que nosotros llamamos como presente simple. Dado que se llama presente simple, la forma en que yo lo puedo ocupar es bastante simple en realidad. Para hablar de estas rutinas, obviamente yo primero necesito alguna acción que requiera que sea de rutina, como por ejemplo levantarse, jugar, leer, ver televisión, escuchar música, comer, trabajar, etcétera. Esas son acciones que nosotros normalmente ocupamos para hablar de rutinas. Cuando hablamos de mi rutina, cuando hablamos de una rutina propia o una rutina que involucra a una persona con la que estoy hablando directamente, que sería tú, o hablamos de nosotros, de nuestra rutina, o de la rutina de ellos, que serían terceras personas, pero en plural, el, la acción como tal, el verbo que nosotros vayamos a ocupar, tiene que mantenerse siempre igual. No hay que hacer absolutamente nada con él, se mantiene tal cual como es naturalmente. Eso quiere decir, por ejemplo, si hablamos de levantarse, que en inglés sería get up, si yo quiero decir que yo me levanto temprano, yo me levanto temprano, eso sería I get up early. I get up early. Yo me levanto temprano. Ahí queda tal cual como es el verbo completamente normal. ¿Qué es lo que pasa, eso sí, cuando yo quiero hablar de la rutina de una tercera persona? Cuando quiero hablar de una rutina que involucra a alguien ajeno, a alguien externo. Cuando hablamos de él o ella. Cuando hablamos de él o ella, tenemos que hacer un cambio en este verbo de rutina que nosotros vamos a ocupar. Y ese cambio es que, como regla general, tenemos que agregarle una S al final del verbo, cuando hablamos de él o ella. Entonces, por ejemplo, si ocupamos la misma rutina que estaba hablando yo de yo me levanto temprano, y quiero decir que ella se levanta temprano, ahí ya no sería she get up early. A ese get up le debo agregar una S. Por lo tanto, eso quedaría she gets up. She gets up. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo quiero decir yo leo el diario. Yo leo el diario. Eso sería I read the newspaper. I read, yo leo, the newspaper, el diario. Si quiero decir que ella lee el diario, eso sería she reads the newspaper. Ella lee el diario. A ese read, que era leer, le agregamos entonces esta S al final. Y ese sería el cambio que yo debo hacer cuando hablo de estas rutinas en tercera persona. Pero dentro de esta misma regla de agregar esta S al final, también existen varias excepciones.
que nosotros podemos tener. ¿Cuáles son estas excepciones? Hay verbos, hay acciones que nos hablan de rutina, que terminan, por ejemplo, con una CH. Al terminar con una CH, el sonido de la CH impide que yo le pueda poner una S al final, porque sonaría cortado, sonaría mal, si yo pronuncio esa S al final. Como por ejemplo el verbo watch, que el verbo watch significa ver televisión. Entonces, si yo quiero decir ella ve televisión, eso no puede ser she watches, porque fíjense que suena bastante extraño. She watches. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? En vez de una S al final, le agregamos una ES. Y ahí se nos soluciona el tema de la pronunciación. Ahí sería she watches TV. Entonces, cuando terminan los verbos en CH, SH, SWS o X, le ponemos esta ES al final. Algo muy similar pasa cuando tenemos verbos que que terminan con una Y, pero esta Y está acompañada de una consonante, como por ejemplo el verbo study. Cuando hablamos del verbo study, fíjense que la Y al final está acompañada de la D, study. ¿Sí? Si quiero decir que él estudia, yo tendría que decir she studies, con esta S al final, she studies. Pero en la parte escrita de ese studies que tenemos allí, hay que hacer un cambio bastante significativo, porque tenemos que eliminar la Y al final, cambiarla por una I latina, y luego de eso poner una ES al final. Y ahí quedaría studies de forma correcta. Y aparte de estas dos excepciones, también existen tres verbos que son verbos que se llaman irregulares. ¿Qué es lo que ocurre con estos verbos irregulares? Que al ser irregulares no se tienen que comportar de la misma manera. No siguen exactamente esta misma regla que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que pasa con estos verbos irregulares? Ellos tienen una forma diferente, adoptan una reglamentación distinta. Estos verbos son el verbo have, que es el verbo tener, el verbo do, que es el verbo hacer, y el verbo go, que es el verbo ir. Cuando tenemos estos tres verbos, el verbo have, por ejemplo, si yo quiero decir que él tiene, no sé, él tiene un libro, él tiene un libro. Y yo diría, he has a book. No tendría que ocupar have, que es el verbo tener. Tendría que ocupar has, que es la forma de la tercera persona del verbo have. He has a book. Lo mismo con do. El do, que es el verbo hacer, pasa a ser does cuando lo tenemos en tercera persona. Does. Y el verbo go pasa a ser goes en tercera persona. Y ahí tenemos entonces estos verbos que son irregulares. Esa sería la reglamentación básica para poder ocupar este presente simple con las rutinas que nosotros vamos a elaborar. Ahora, esto que les acabo de explicar ahora es netamente cuando estamos hablando en positivo, cuando tenemos a decir que algo sí se hace. Pero algo diferente ocurre cuando hablamos de algo que no se hace, una rutina que no pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos del negativo? Cuando hablamos cuando hablamos de algo que no ocurre, tenemos que hacer uso de dos palabras que van a ir también en diferenciado. Este diferenciado va a ser si hablamos de yo, de tú, de nosotros o ellos, o si hablamos de él o ella. Cuando hablamos del yo, el tú, nosotros o ellos, tenemos que ocupar, aparte del verbo que vamos a negar, también tendríamos que ocupar la palabra don't, como la tenemos aquí. Don't. ¿Qué es lo que significa la palabra don't? Simplemente significa no. Eso es lo que nos está negando justamente al verbo. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, que yo no me levanto temprano,
Yo no me levanto temprano. Recuerden que yo me levanto temprano era I get up early. I get up early. Yo no me levanto temprano. Le agrego entonces a este don't antes del get up, antes de levantarse. Y quedaría entonces como I don't get up early. I don't get up early. Y así estoy diciendo yo no me levanto temprano. Ahora, si quiero hacer el mismo comentario con ella no se levanta temprano. Aquí en tercera persona ya no puedo ocupar el don't porque recuerden que en tercera persona hay que hacer algún cambio. Antes hacíamos en el positivo, hacíamos los cambios de poner la S al final o los verbos que eran más irregulares se les cambiaba sus formas a unas formas nuevas. En el negativo, en vez de ocupar el don't, tenemos que ocupar doesn't, que sería tal como aparece acá. Esa sería entonces la forma del negativo en tercera persona, doesn't. Pero la salvedad es que ya no tenemos que modificar el verbo en la tercera persona, no tenemos que agregarle la S, ni aunque sea irregular, la ES, nada. El verbo tiene que mantenerse tal cual. ¿Por qué? Porque el cambio ya lo hicimos acá con el does. Ya modificamos el doesn't. Por lo tanto, ahí ya está este cambio realizado y ya no necesitamos nada más. Y eso sería, chicos, en resumen, lo más rápido que pude realizarlo, la forma en que hay que ocupar correctamente el present simple, el presente simple, para poder hablar de diferentes rutinas. Esto obviamente queda siempre mucho más claro y se interioriza mucho mejor porque cuesta mucho interiorizar esta forma del presente simple cuando se hacen en ejercicios prácticos, cuando yo tengo que usar justamente estas formas verbales. Y justamente eso es lo que vamos a realizar entonces en los ejercicios que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos algunas oraciones en las cuales está incompleto justamente la forma correcta de los verbos que tenemos aquí entre paréntesis. Fíjense que hay ahí algunos que tienen un no, un not. Eso significa que esos que tienen el not tienen que ir en negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a estar leyendo estas oraciones y la idea es que ustedes me puedan decir cuál es la forma correcta que tiene que tomar el verbo que tenemos entre paréntesis para que calce justamente con la completación de esta oración en su totalidad. Recuerden que solamente hay que hacer un cambio cuando hablamos en tercera persona, cuando hablamos de él o ella. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié y hacer un cambio. Y si hay un not en medio de este paréntesis es porque tenemos que ocupar el negativo de ese verbo en particular. Entonces, fíjense en la primera oración que tenemos acá. La primera oración dice I, que sería yo. Tenemos aquí get up, que sería levantarse. Y luego dice early every morning, temprano cada mañana. Obviamente aquí tenemos que ocupar el levantarse, el yo me levanto. ¿Cómo sería correcto entonces ocupar ese get up en este espacio que tenemos acá? ¿Cómo tendríamos que escribirlo de forma correcta? ¿Hay que hacer alguna modificación? ¿O queda tal cual? Agregarle la F. En este caso, dado que estamos ocupando el No, yo, queda igual. el yo exactamente, aquí queda exactamente igual. No hay que agregar absolutamente nada, por lo tanto queda simplemente como get up. I get up early every morning. Yo me levanto temprano todas las mañanas. ¿Y qué pasaría entonces con este otro get up que tiene el not? Aquí también sale un yo. Yo, y como tenemos el no ahí, esto tendría que ser yo no me levanto, y aquí tenemos late, tarde.
Yo no me levanto tarde. Pero ¿cómo podemos componer entonces este no me levanto? ¿Qué tendríamos que poner aquí para formar este negativo? Don't. Perfecto. Aquí tenemos que partir con justamente el don't y ya que tenemos get up, mantenemos siempre el verbo tal cual porque estamos ocupando un negativo. Y así quedaría entonces este otro espacio en blanco. I don't get up late. I don't get up late. Y esa es la forma en que tenemos que rellenar justamente los espacios que tenemos acá en blanco con el resto de las oraciones que tenemos acá, con el resto de las rutinas que salen explicadas acá. Vamos a la número 2. La número 2 dice, in my family, en mi familia, nosotros, nosotros, ahí tenemos el verbo have. En este caso sería tomar, más que tener, porque aquí dice breakfast together. Ahí sería en mi familia, nosotros tomamos desayuno juntos. Tomamos desayuno juntos. ¿Cómo debería ir el verbo have entonces en este espacio? Si dice nosotros tomamos desayuno. ¿Hay que modificarlo o queda igual? Queda igual el verbo. Exactamente. En este caso también queda igual, porque estamos ocupando el nosotros. Entonces queda tal cual como se leí, queda entonces como have. En mi familia, nosotros tomamos desayuno juntos. ¿Qué es lo que pasa acá abajo? Dice, but we, y tenemos ahí not talk. ¿Qué es lo que dice acá? Pero nosotros, aquí tenemos not talk, que significa no hablamos, y tenemos a lot al último, mucho. Entonces aquí quedaría, pero nosotros no hablamos mucho. No hablamos mucho. ¿Cómo tendríamos que poner ese no hablamos? Aquí ocupamos el negativo. Pero ¿cómo quedaría este negativo? Don't talk. Perfecto. Entonces acá quedaría como don't talk. Perfecto. Recuerden entonces que el don't es la negación que tenemos que hacer obligatoriamente y el verbo que teníamos acá siempre va a quedar exactamente igual, independiente del tipo de negación que estemos ocupando. Siempre queda tal cual en la negación. Ahí tenemos entonces, pero nosotros no hablamos mucho. Perfecto. La número 3. ¿Qué es lo que dice esta número 3? Dice, my mother just, tenemos el verbo have, entre paréntesis, y luego tenemos coffee. ¿Qué es lo que dice aquí? Mi madre solamente toma café. Mi madre solamente toma café. Ese toma que tenemos aquí, que es el verbo have, ¿cuál sería la forma correcta para poder ponerlo en este espacio? Has. Have. Perfecto. En este caso tenemos que ocupar la versión has del verbo have porque estamos hablando de una tercera persona. Estamos hablando de my mother, de mi madre, que es ella. Y es por eso que tenemos que ocupar entonces esta forma que es la forma irregular, que sería justamente la que teníamos acá, que es has. Mi madre solamente toma café. Luego dice ella, she, tenemos ahí not eat in the morning, que es lo que dice acá. Ella no come en la mañana. Ella no come en la mañana. Ese no come, ¿cómo debería ir acá? Doesn't.
Perfecto. Dado que estamos ocupando she, acá tiene que ir el doesn't. Exactamente. Ahí me faltó una S. Entonces, ese not ahí debería ser doesn't porque estamos ocupando la tercera persona también acá. Y el verbo, recuerden que siempre esta acción, que sería en este caso comer, tiene que mantenerse siempre igual porque el cambio ya lo estamos haciendo con el doesn't acá. Perfecto. Así quedaría entonces ella no come en la mañana. Muy bien. La número 4 dice my sister, aquí tenemos study, in the morning. Mi hermana estudia en la mañana. Mi hermana estudia en la mañana. Ese estudia, ¿cómo debería quedar? Aquí también estamos hablando de una tercera persona, porque es mi hermana. Exactamente, exactamente. Quedaría como studies. Y recuerden que al ser una palabra que termina con Y y tiene una consonante anteriormente, la Y la borramos por una I latina y le agregamos la ES al final. Y así quedaría entonces de forma correcta, mi hermana estudia en la mañana. En la segunda oración que tenemos acá dice she, tenemos do ahí, her homework. Ella hace su tarea. Ella hace su tarea. Ese hace, ese hacer, ¿cómo debiese quedar acá? Perfecto. Este debiese ser das. Muy bien. Estamos hablando nuevamente de una tercera persona, estamos con she. Por lo tanto, el do va a tener que cambiar a does para la tercera persona. Por lo tanto, she does her homework sería lo correcto para ella. Hace su tarea. Perfecto. Vamos a la número 5. La número 5 dice, my brother go on the internet. Mi hermano se mete o va a la internet. Ese go que tenemos ahí, que está también en tercera persona, debiese quedar como perfecto. Debiese quedar como goes. Muy bien, porque estamos ocupando la tercera persona. Y justamente acá, en la otra, he, perfecto, esto quedaría como watches TV. Mi hermano va a la internet o se mete a internet. Luego, then, he watches TV. Luego él ve televisión. Recuerden que watch al terminar con CH tiene que terminar con esta ES al final. Eso sería obligatorio. Y la última, la número 6 que tenemos acá. Dice, my parents not watch TV. Aquí estamos hablando de my parents, estamos hablando de mis padres no ven televisión. Al hablar de mis padres estamos hablando de ellos. Por lo tanto, si es ellos, era tal cual como nos escribían ahí en el chat. Ellos tiene que ser tal cual como es normalmente, por lo tanto, como está en negativo aquí, esto sería my parents don't watch, porque son ellos no ven televisión. My parents don't watch TV. Y ellos leen el periódico, el diario. Y aquí también, como estamos hablando de ellos, el read también tiene que quedar tal cual, así que queda entonces como read. They read the newspaper. Ellos leen el diario. Y ahí tenemos, chicos, entonces esta pequeña práctica que podemos hacer
ahora al comienzo, obviamente, porque no tenemos mucho más vocabulario como para poder practicar. Pero fíjense que estas oraciones que nosotros tenemos acá ya son bastante significativas para que ustedes se puedan ir haciendo una idea de más o menos qué es lo que nosotros vamos a hacer durante esta unidad. Recuerden que la unidad está basada justamente en que ustedes puedan hablar de rutina, de elementos rutinarios, de acciones rutinarias. Entonces, la forma que tenemos acá de expresar estas rutinas, ya sean mías o de una tercera persona, son justamente lo que ustedes van a tener que replicar más adelante. Recuerden que en esta unidad le vamos a dar un poco más de hincapié al tema de la escritura, por lo tanto van a haber varias cosas que ustedes van a tener que justamente escribir para poder desarrollar esta habilidad. Y justamente es la manera más fácil también de interiorizar este cambio que hay que hacer aquí con la tercera persona, de agregarle estas modificaciones que nosotros le hacemos a la tercera persona. Bien, chicos, entonces, esta sería la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente, en el futuro vamos a tener muchas más prácticas parecidas a la que tenemos acá, para que también vayamos revisándola y podamos realizarla como ejercicio, como lo hemos realizado hoy día. Pero recuerden que les dije que les iba a dejar, en la clase de hoy día también, aparte de esta práctica, les iba a dejar un ejercicio que tiene que ver con vocabulario. De hecho, justamente esta práctica es para dar el puntapié inicial al desarrollo de vocabulario que nosotros vamos a tener en esta unidad. ¿Cuál es este ejercicio práctico que yo les voy a dejar? Fíjense en este archivo que les estoy mostrando acá, en el cual tenemos varias acciones que están representadas por estas fotos que tenemos acá, por todas estas fotos que todas ellas expresan alguna acción que tiene que ver con la rutina. Todas ellas que expresan estas acciones de rutina. ¿Y dónde tenemos todas estas acciones de rutina? Justamente están en este listado de palabras que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que les voy a dejar yo como ejercicio para que lo podamos revisar al comienzo de la siguiente clase? La idea es que ustedes vayan, obviamente, viendo qué es lo que representa cada una de las fotos que tenemos acá y le vayan asignando entonces alguna de las acciones que tenemos acá, alguna de las rutinas que aparecen mencionadas en esta lista acá arriba. Obviamente todas tienen su rutina mencionada, no hay ninguna que quede fuera ni tampoco ninguna que se pueda repetir. Están justas, una para cada una. Entonces la idea es que ustedes vayan poniendo cada una de estos nombres en los espacios que tenemos acá y la próxima clase, la próxima semana, vamos a revisar justamente esta lista para ir desarrollando entonces el vocabulario necesario para poder hacer que ustedes ya puedan describir al menos una parte de su rutina, porque no va a ser la rutina completa, sino que va a ser solamente una parte. Con eso vamos a comenzar. Pero ya con este vocabulario, ustedes ya tendrían suficiente como para poder comenzar a describir cuál es su rutina diaria. Bien, chicos, esto sería entonces la actividad que les voy a dejar para la próxima semana. En cuanto a la práctica que vimos hoy día y en cuanto a esta actividad como tal, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Algo que quizás no les haya quedado claro? No, profe. Bien, perfecto, chicos. Entonces, ambos archivos que acabamos de ver hoy día, yo se los voy a subir al ambiente de aprendizaje para que ustedes los puedan descargar y obviamente este archivo que tiene las rutinas que tenemos acá, lo puedan también descargar y puedan realizar este ejercicio. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar la clase con este ejercicio en particular y lo más probable es que vayamos a realizar otros ejercicios que contemplen justamente que ustedes trabajen con el desarrollo de sus rutinas, con la explicación de qué es lo que hacen ustedes de manera rutinaria. Ya chicos, entonces con este ejercicio vamos a terminar la clase por el día de hoy. Espero chicos que tengan una súper buena semana y que nos veamos entonces ya para la próxima clase el día lunes. Ya chicos, espero que estén súper bien y nos vemos entonces para la clase del día lunes. Chao, profe. Nos vemos, que esté bien, chao.